Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 23 de octubre. Vamos a estudiar Marcos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y obviamente la introducción del libro. Y bueno, una vez más, muchas gracias a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, estamos en un libro nuevo. Seguimos en los evangelios, obviamente. Yo creo que los siguientes evangelios van a ser un poco más suaves, ya que Mateo fue un poquito más extenso, ya que fue el primer evangelio, había mucho que decir. Ahorita hay mucho menos que comentar, entonces creo que van a ser videos un poco más ligeros. Va a ser un estudio un poquito más relajado. Y bueno, hay ciertas cosas que yo también voy a omitir porque, vuelvo y repito, aquí yo les dejo en la descripción de este video, les dejé los diagramas, los cuadros, son cosas que nos van a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy día vamos a ver lo de los 12 apóstoles. No lo voy a mencionar porque ustedes tienen esto, el diagrama de los 12 apóstoles, que está mucho mejor que una explicación. Y listo, eso es todo, ¿no? Entonces, les dejo eso nada más. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, así que por favor acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Mi Dios, una vez más estamos aquí ante tu presencia, primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros. Mi Señor, una vez más, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Estamos una vez más, mi Dios, en los evangelios, mi Dios. Han habido dificultades en mi vida, mi Dios, pero así como ha habido derrotas, han habido sobre todo victorias. Mi Dios, gracias por este llamado que me has hecho. Gracias por todas las cosas que haces. Gracias porque cada día tocas más y más mi corazón y me transformas, mi Dios, de gloria en gloria a tu imagen. Ayúdame, mi Dios, a seguir así, mi Dios, hasta cuando tú vengas, mi Señor, y a cada una de las personas que hemos emprendido este camino. Te pido, mi Dios, por el muro de oraciones, por cuántas personas enfermas, necesitadas, que tienen quizás, mi Dios, tantos problemas del pecado, mi Dios. Por favor, te pedimos por cada una de ellas. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a la introducción del libro de Marcos. No hay mucho que decir casi, pero bueno. Bueno, el título lleva obviamente el nombre del autor. Verán, el apóstol Marcos realmente no fue alguien muy prominente, vamos a decirlo así. Esto lo vamos a analizar un poquito mejor en hechos, ¿no? Ya que de los dos hubieron unos cuantos que salieron a la historia, otros que, ¿qué pasó con ellos? Ni se sabe en realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fue de Tomás? Bartolomé, no se sabe casi nada de ellos, ¿no? Felipe, son que tuvieron, no digo que no tuvieron un papel importante, cada uno de ellos tuvo un papel importante, pero no tuvieron tal vez partes trascendentales, ¿no? Que quedaron en la historia, ¿no? De igual, cada uno de ellos debió haber hecho ¿qué puedo haber dicho? Muchos milagros, mucha predicación, pero son historias, ¿no? Que han quedado ahí, ¿no? Que solamente cuando nos salvemos hacemos de saber. Entonces Marcos, hasta donde sabe, era doctor, ¿no? Su evangelio lleva su nombre, ¿no? Bueno, los escritos más antiguos lo escriben según Marcos, ¿no? Más tarde se le puso el evangelio según San Marcos, y etcétera, etcétera, ¿no? Así de simple. Bueno, el testimonio constante y unánime de la tradición cristiana señala a Juan Marcos como el autor de este evangelio. El nombre Marcos deriva del latín Marcus y es a la vez su apellido, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Entonces, más o menos es lo que se sabe. No se sabe a ciencia cierta de que fue Marcos. La tradición dice fue Marcos. Es todo lo que tenemos y es con lo que nos quedamos, ¿no? Su primer nombre era Juan, según Hechos 13:5, y el nombre de su madre María. Era sobrino de Bernabé, quien antes había vivido en Chipre. En el hogar de Marcos, en Jerusalén, parece que estaba el aposento alto, ¿no? O sea, donde vivía Marcos, en Jerusalén, parece que ahí era el aposento alto, según Hechos de los Apóstoles, página 135. En donde por un tiempo al menos vivieron algunos de los apóstoles después de la resurrección y ascensión de Jesús. Eso ya lo vamos a ver después, ¿no? Y en donde se reunían los miembros de la primera iglesia en Jerusalén. O sea, ahí fue la primera iglesia del mundo prácticamente. Juan Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé, parece que fue compañero de ellos dos, ¿no? En el primer viaje misionero de estos apóstoles, según Hechos, ya vamos a ver eso. En un viaje posterior, Marcos acompañó a Bernabé a la isla de Chipre.
Parece que Marcos trabajó más tarde bajo la dirección de Pedro y Pablo. No se sabe, ¿no? O sea, hay cosas de la historia que quedan ahí. Marco histórico. Por un breve bosquejo del fondo histórico de la vida de misión de Jesús. Bueno, aquí nos manda a ver el comentario bíblico, que ya lo vimos. Vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? El tema. Marcos es el más corto de los 4 evangelios, sin embargo, en muchos aspectos es el más ágil y vigoroso de todos. Aunque solo tiene 2/3 de la extensión de Mateo, registra la mayor parte de los incidentes que menciona este. Su estilo es terso, fuerte, incisivo, vívido, pintoresco y a menudo da detalles significativos que no mencionan otros evangelistas. Marcos da énfasis a Jesús como un hombre de acción, mientras que Mateo lo presenta como un maestro. Entonces tiene 2 perspectivas, cada evangelio tiene una perspectiva muy diferente de la vida de Jesús. Y Marcos podríamos decir que es la parte de acción, ¿no? Mateo la parte lo ilumina como un maestro, ¿no? Por así decirlo, su parte ceremonial, sobre todo lo que son sus ceremonias, ¿no? Su parte teológica, eso se enfoca a Mateo. Marcos lo pone como alguien de acción, ¿no? Bueno, ya vamos a ver eso cuando entremos en el libro, ¿no? Por lo tanto, Marcos registra casi todos los milagros que mencionan los otros evangelios sinópticos. Una palabra muy característica que Marcos utiliza es luego, enseguida, mediante, al instante, al momento. La utiliza más a menudo que todos los otros evangelios juntos, ¿no? Y yo sí me di cuenta de eso en este estudio, ¿no? Marcos relata la vida de Cristo mayormente en orden cronológico y no por tópicos como lo hace Mateo. O sea, esto es bueno. Marcos nos da un orden cronológico que los otros evangelios no nos dan. Entonces, eso también ayuda un poco a la ubicación de ciertos eventos. Pero yo creo que el mejor orden cronológico que tenemos es El deseo de todas las gentes. Sí, es un libro bastante grueso, pero este es el mejor que tenemos, ¿no? Bueno, dice, Marcos relata la vida de Cristo mayormente en orden cronológico y no por tópicos como lo hace Mateo. Su énfasis en los milagros señala claramente su propósito, destacar el supremo poder de Dios como puede verse en las maravillas y milagros hechos por Jesús. Este es el objetivo primario de Marcos, así como el de Mateo es señalar que Jesús cumplió todas las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo prueba que Jesús es el Mesías basándose en que es aquel en quien los profetas dieron testimonio. Marcos prueba que Jesús es el Mesías por el testimonio que da de su poder divino, el cual presumiblemente sería más convincente para los lectores a quienes se dirigía, cristianos de origen gentil, posiblemente romanos, ¿no? Entonces, mira, Mateo muestra que él es el Mesías, ¿no? Prácticamente, a ver, sí. Basándose en todo lo que dijeron los profetas. Casi Marcos no menciona a los profetas antiguos, ¿no? Pero Marcos da el testimonio de las cosas que él hizo, la evidencia, o sea, la vida de él, la ilustra para que vean, él es el Mesías, ¿no? Y en fin, vuelta a Mateo en los detalles. Justamente Jesús hizo eso y eso fue lo que dijo Isaías, ¿no? Más o menos así, ¿no? Entonces, eso tenemos de Marcos, la introducción, ¿no? Y bueno, miren, Marcos tiene algo también bastante particular. El libro de Marcos empieza, vamos ahorita al capítulo 1. Tenemos comentarios del Espíritu de Profecía. No tenemos el día de hoy, pero bueno. Entonces miren, Marcos presenta algo. Marcos no habla de la niñez ni del nacimiento de Cristo como lo hizo Mateo, ni de su genealogía. Él simplemente empieza con la inauguración de su ministerio específicamente en el año 27. Y empieza así, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no? E incluso él empieza, ¿no?, el libro con afirmando que es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, des en cuenta el énfasis que él quiere hacer en este libro, ¿no? Es afirmar que Jesús sí era el Hijo de Dios por mediante todo lo que se va a presentar, ¿no? Simplemente así, ¿no? Y bueno, el principio del Evangelio de Jesucristo, nos dice este versículo bíblico, el principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios, también se podría traducir o interpretar de esta manera, ¿no? Bueno, perdón. Ya, y bueno, empieza con su ministerio, específicamente con su bautismo, y aquí tenemos justamente a Juan el Bautista, que no lo podemos pasar por alto, nunca por nunca, ya que fue el preámbulo del ministerio de Cristo. Y empieza así, ¿no? Como dicen los profetas, yo envío mi mensajero. ¿Quién era este mensajero? Era
Juan el Bautista delante de ti para preparar el camino, ¿no? Y ya hemos hablado de Juan y hemos hablado también nosotros de lo que simboliza Juan para nosotros hoy en la actualidad. Juan es nuestro máximo guía, es nuestro máximo guía. Yo diría que tanto la vida de Juan como la vida de Jesús son una cosa increíble para nosotros, ¿no? Yo diría que Juan es el preámbulo y Jesús, pues bueno, la culminación, ¿no? Y sobre todo si hablamos específicamente de la forma de ser que deberíamos de ser en la actualidad, deberíamos de ser como Juan. En aspecto de vestimenta, no estoy hablando de que nos pongamos un vestido de pelo de camello, sino que nos vistamos humildemente, a eso me refiero. A lo que es la indumentaria específicamente, mejor dicha la palabra. La reforma pro salud, la alimentación. Juan es el modelo perfecto, ¿ya? Es el modelo perfecto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Voz que clama en el desierto o escuchen el grito en el desierto, ¿no? Yo me imagino que Juan tenía una voz un poco fuerte. Yo creo que cada predicador debió haber tenido esa característica. Podríamos decir tenía voz de hombre, ¿no? Y hay hombres, una vez yo escuché un hombre, yo tengo un poquito la voz grave, pero una vez escuché un hombre que cuando él hablaba parece que gritaba. Era tan grave la voz de él que solamente... Y era un hombre bastante mayor. Y yo me acuerdo que él cogí, se paró y comenzó a hablar. Y todo el mundo lo sabe. Porque era bastante grave la voz. Apenas hablaba, pero parecía que como que gritaba, ¿no? Entonces, miren, un hombre... acuérdense que en esa época no habían micrófonos, ni parlantes, ni nada por el estilo, ni amplificadores. Entonces tenían que utilizar muy bien la voz, ¿no? Y obviamente para hablar a una multitud tienes que alzar muy bien la voz, ¿no? Entonces Dios quizás les proveyó a cada uno de ellos una buena voz, ¿no? Voz de hombre, vamos a decirlo así, ¿no? Enderezad sus sendas, prepare el camino para el Señor. ¿Cómo preparó Juan el Bautista el camino para el Señor? Y llamó al arrepentimiento de los pecados. Y hay una reforma de vida. Es el mismo mensaje hoy para los nuevos Juanes, que somos nosotros. Que tenemos que llamar a la gente. No solamente decir a la gente, Dios te ama, sino que cosa, arrepiéntete pecador. Ese es el mensaje de Juan. Ese es nuestro mensaje. Lastimosamente hemos perdido el foco, pero bueno, esa es otra historia. En fin, ¿no? Dice que bautizaba para conversión, ¿no? Y para perdón de pecados, ¿no? Ahí está, ¿no? Al arrepentimiento, o sea, para arrepentimiento, para que te conviertas, porque el arrepentimiento abarca una conversión. Yo ya hablé de eso en el video pasado, si no mal recuerdo, con Judas, ¿no? No solamente, ay, me siento mal, no, me siento mal y voy a cambiar. A ver, un decir, yo digo, estoy gordo, ¿qué significa eso? Me siento mal, estoy gordo, ya, ¿y? Sí, pero voy a seguir comiendo papas fritas y hamburguesas. No, me siento mal, estoy gordo, voy a cambiar mi vida. Ahora sí hay un cambio, ¿no? Hay algo de verdad. Pero si solamente me quedo en el estoy gordo y me deprimo, voy a pasar lo mismo que Judas, ¿no? Bueno, tal vez no me ahorque, pero sí tal vez me ponga más gordo y me dé un infarto, ¿no? Es así de simple, ¿no? Entonces, menos palabras, más acción, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, como vuelvo y repito el mensaje de Juan, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados. Nada de que Dios te ama y que ni siquiera... Ese no fue el mensaje de Juan. No fue el mensaje de nadie en la Biblia, de hecho. Yo no sé dónde has sacado esas ideas. Yo no digo que Dios no nos ama. Dios nos ama, pero ese no es el mensaje principal. ¿Ya? Y porque Dios nos ama, nos llama a que nos arrepintamos del pecado y a que tengamos una nueva vida. Pero bueno, seguimos. Dice que, bueno, salían de Judea, de Jerusalén, ¿no? Y eran bautizados en el Jordán. Y bueno, Marcos es el único libro que menciona que eran bautizados en el Jordán, ¿no? Confesando sus pecados. Y sigue insistiendo la cuestión de los pecados. Ahí está. Juan no llamaba a la gente con un mensaje, ¿sabe? Arrepiéntanse pecadores. Y ya vimos en Mateo, ¿no? Que incluso les dio instrucciones a los más... bueno, incluso a los romanos les dio instrucciones, ¿no? A los publicanos a que no cobren de más, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el mensaje de Juan, ¿no? Dice que tenía un manto de pelo de camello, una correa de cuero, ya vimos, comía langosta, langostas y miel, las famosas langostas que no era nada más que una vaina, una especie de frijoles, vamos a decirlo así, o de frutos secos, eso es lo que comía Juan, era una dieta total y estricta y absolutamente vegetariana.
vivía en el desierto o una clara alusión para ir a vivir al campo. Hay mucho que decir de la vida de Juan. Se podría hacer todo un tema, la verdad. Toda una serie de temas en realidad, ¿no? Pero bueno. Y predicaba, predicaba, ¿no? Diciendo, ¿no? Viene tras mí uno que no soy digno de desatar su calzado. Acuérdense que en esa época no existían los zapatos como hoy. Era una sandalia que era amarradita y nada más. Entonces era el trabajo de un esclavo que cuando su amo llegaba a la casa, el esclavo iba, le quitaba las sandalias y le lavaba los pies. Eso ya lo vimos en la Santa Cena, ¿no? Como se conoce, pero eso ya vamos a verlo de nuevo más despuesito, ¿no? Y bueno, entonces, en otras palabras, yo no soy ni siquiera digno de ser su esclavo, lo que está diciendo Juan el Bautista, ¿no? Y bueno, dice, yo la verdad os bautizo en agua, pero les bautizará con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el bautismo con agua no importa? Sí, claro que importa, ¿no? Ese es el primer paso, la demostración pública, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿no? ¿Qué hace con el matrimonio? Ya, se acabó, eso es todo. No, uno se casa públicamente, afirma el amor con esa persona, etcétera, etcétera. Y después simplemente emprendes una vida con esa persona y cada día tienes que, ¿no?, luchar por esa relación. Cada día te enamoras más de esa persona y cada día hacen más planes, sueños, propósitos, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el bautismo podríamos compararlo con el matrimonio y el bautismo con el Espíritu, con toda una vida. Es de gloria en gloria, de experiencia en experiencia. Todos los días yo recibo el Espíritu Santo. ¿Qué pasa si yo de mañana al salir de mi cama no oré? Estoy perdido. Yo lo digo por experiencia. Día que no oré, día que fracasé yo en el pecado totalmente, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, mis queridos hermanos, ¿no? Ser bautizados con el Espíritu, ¿no? Y de una manera un poquito más teológica, algún día en el tiempo del fin también recibiremos el Espíritu Santo. Bueno, esa es otra historia, ya lo vamos a tocar más adelante, ¿no? Dice que vino Jesús a ser bautizado en el Jordán, ¿no? Y luego subiendo del agua, aquí es una clara alusión a la inmersión, ¿no? A Jesús ¿cómo habrá sido, no? Tal vez se lo bautizó como se bautizó hoy en la actualidad, o simplemente se le hizo que se agachara, no lo sabemos. Cualquiera de las dos formas es válida, la idea es sumergirse totalmente. Y los que somos bautizados sabemos cómo se siente eso, ¿no? Pero bueno, y dice que descendió el Espíritu Santo, si ya lo vimos en el libro de Mateo, lo analizamos bastante, ¿no? Y bueno, la voz del cielo, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, etcétera, etcétera. Y bueno, dice que el Espíritu lo guió al desierto y fue tentado, estuvo, dice, con las fieras. Esto es una clara referencia que estuvo en una absoluta soledad, o sea, sus únicas compañías eran los animales del desierto. Es prácticamente lo que trata de decir el libro de Marcos, ¿no? Y bueno, todo esto ya lo hemos visto en Mateo prácticamente, ¿no? El ministerio de Galilea, de Pascua a Pascua, del año 29 al año 30, es lo que vamos a ver ahora. Vuelvo y repito, yo les dejé estos diagramas en los cuales está toda la cronología de la vida y de los evangelios de Cristo, ¿no? No se olviden de esto, todo es sacado del comentario bíblico adventista tomo 5, ¿no? Los 4 evangelios. Por favor, échale un ojo para no entrar en esas explicaciones que si yo me pongo a explicarles no me van a entender y bueno, va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Hay cosas que no se pueden explicar en video simplemente. Se necesita realmente un pizarrón o en este caso un diagrama, ¿no? Así que vayan allá simplemente, ¿no? Bueno, dice que Juan fue encarcelado y Jesús pues cogió y se fue a predicar en Galilea, ¿no? Diciendo el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo es el que se ha cumplido? La semana final de las 70 semanas se acaba de cumplir. Se ha cumplido el tiempo para que venga el Mesías, el ungido, el Hijo del Hombre, bueno, etcétera, etcétera, el Mesías príncipe, ¿no? Arrepiéntanse en que el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo, hoy el mensaje es igual. Arrepiéntanse, la venida de Cristo está cerca. Mis queridos hermanos, hemos tenido una vida llena de complacencia, de lujos. Yo no sé qué vida hemos tenido. Yo no sé, una vida tal vez de tibieza. Yo no sé, no los conozco a ustedes y ustedes menos a mí. Pero ya. Y miren, yo he pensado, para mí entrar a los evangelios ha sido una golpiza espiritual para mí mismo, para mi carne. Y hay tantas cosas que me han hecho sentir tan indigno.
No, pero eso es bueno. Sentirse como basura es bueno. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si tú no sientes nada, preocúpate. Es como si un decir, ¿no? Si tú besaras, digamos, a tu pareja y no sientes nada, oye, ahí hay un serio problema, ¿no? Eso es muy preocupante, de hecho. No, pero si tú le besas y sientes algo, eso es bueno porque hay algo aún, ¿no? Entonces, si nosotros nos sentimos mal por el pecado, démosle gracias a Dios y oremos más porque Dios nos está tratando de convencer del pecado, ¿no? Y bueno, arrepiéntanse, en el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es lo mismo, ¿no? El mensaje de la justificación por la fe, dejar el pecado totalmente, vencerlo mediante la ayuda de Cristo. Algo que tristemente ni siquiera nuestros teólogos ya creen o defienden, pero esa es otra historia, ¿no? Y yo lo digo porque he hablado con pastores. Ellos no creen que se puede vencer el pecado. No creen. Los nuevos teólogos no creen que se puede vencer el pecado. Piensan que vamos a pecar hasta cuando Cristo venga. Eso no tiene sentido, pero bueno. En fin. Y bueno, dice que caminando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés. Y les hizo la invitación para que sean pescadores de hombres. Ya vimos, ¿no? Dejaron las redes y los siguieron. Después vio a Jacob y Juan y los llamó. Hasta donde se sabe, Jacob y Juan, Pedro y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Eso está en el Deseo de todas las gentes, página 200, perdón, no, página 102, eran discípulos de Juan, ¿no? Entonces ellos ya habían recibido el mensaje, ¿no? Entonces ellos vieron a Jesús, dijeron, este del que estaba hablando Juan parece, sigámoslo, ¿no? O sea, como sea, ellos ya habían tenido una pequeña experiencia que le llegaron a completar con Cristo a la final, ¿no? Entonces lo siguieron, ¿no? Bueno, hay mucho que analizar de la vida de ellos, pero lo hemos de hacer en otro evangelio, ¿no? De la pesca milagrosa y todo eso, pero ya hemos de verlo en otro evangelio, ¿no? Y bueno, dice que dejaron todo y lo siguieron, ¿no? Porque ellos, sea como sea, tenían su trabajito y todo. Y yo digo, hago una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de dejar todos por Cristo? No estoy diciendo de que dejes a tu mujer y vendas tu casa y te quedes en la calle. No estoy hablando en ese sentido. Sino cuántos de nosotros somos capaces de botarnos de nuestro trabajo por servir a la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de eso? ¿Cuántos de nosotros seremos capaces de trasladarnos de la ciudad al campo? Eso es dejarlo todo, mis queridos hermanos. ¿Cuántos seremos capaces de eso? Tenemos que hacer eso, lastimosamente. Nos guste o no, tenemos que hacer eso. En fin, llegaron a Capernaum, dice que enseñaban en las sinagogas, ¿no? Hasta donde se entiende, parece ser que era un sábado, ¿no? Dice que los fariseos, ¿no? A ver, perdón. Y se admiraban de su doctrina, ¿no? Pues los fariseos no enseñaban con autoridad. Vuelta a ellos, sí, Jesús sí enseñaba con autoridad, ¿no? Es que verán, el problema con los fariseos era esto. Lo voy a poner en palabras actuales. Los fariseos decían, el pastor dice. O la iglesia dice. O la sinagoga dice, hubieran dicho los fariseos. O más bien dicho, los fariseos decían, es que, por ejemplo, el no sé quién del no sé cuantito, ¿no? Él dice. Y así decían los fariseos. Y en la actualidad es lo mismo. Ustedes hablan con alguien, no, pero la iglesia mandó esa orden de arriba. No importa si está en contra de la palabra de Dios. Lastimosamente, oye, es lo mismo, ¿no? Yo sé que a veces sueno muy crítico, pero las cosas como son. Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, no hay autoridad divina. Vuelta a Jesús decía, escrito está, o más bien dicho, yo digo, prácticamente lo que decía Jesús, ¿no? Ya, o está escrito, mejor también dicho, decía Jesús. Entonces, ese era el problema, porque ellos decían, claro, pues Jesús está diciendo lo que está en la Biblia, o en la Torá de esa época, ¿no? Vuelta a los escribas se referían a tradiciones que no tenían más peso que la palabra de Dios. Y hoy en la actualidad es lo mismo. Hoy en la actualidad es lo mismo. Lastimosamente los representantes oficiales de la iglesia tienen bases humanas más que bíblicas. Y si tú le dices, respáldame lo que tú estás diciendo con la Biblia, hasta ahí llega. Y lo único que dicen, es que no confías en la iglesia, es lo único que te van a decir. Nada más. Pero bueno, entonces esa es la problemática, ¿no? Aún en la actualidad sigue sucediendo esto, ¿no? Dice que había un hombre en la sinagoga, ¿no? Que ya, poseído, ¿no? Por un espíritu maligno, un demonio, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Bueno, según deseado todas las gentes, página 221 dice que era Satanás prácticamente, ¿no? Pero bueno.
Y miren, los demonios lo veían a Jesús y como decimos en mi país, se paniqueaban, se aterraban los pobres, veían al Hijo de Dios ahí cara a cara. Ellos sabían el poder que él tenía. Era como, no eran súbditos viendo a su rey, ¿no? Y eran súbditos infieles, ¿no? Entonces ellos lo veían a Jesús y, o sea, ¿cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá sido el terror que ellos experimentaban, ¿no? Porque miren, ellos incluso le decían, miren, voy a leer textualmente el versículo 24, diciendo, déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿No? Ellos saben que algún día van a ser destruidos, pero aún es el tiempo, también saben, ¿no? Sé quién eres, el santo de Dios, le decían. Ellos le reconocían como el Hijo de Dios, ¿no? Miren, eso es increíble, ¿no? Los demonios, escúchenme bien, los demonios lo reconocían como el Hijo de Dios, cosa que los fariseos no pudieron hacer. O sea, vamos a decirlo de cierta manera, los demonios tenían mejor discernimiento que, que, que los fariseos, que la gente de esa época. Y miren, yo una vez hablé con un chico, yo era bastante joven y él también, teníamos alrededor de 17 años, y él era satanista. Yo creo que ya les he comentado esa historia antiguamente. Y bueno, yo me hice bien amigo de él. Lo curioso era esto, yo era cristiano y él era satanista y nos llevábamos bien. Entonces, en muchas cosas nosotros nos entendíamos, ¿no? Porque al fin y al cabo el cristianismo y el satanismo son dos puntos contrarios. O sea, tú para conocer el satanismo de ley tienes que saber algo de cristianismo. Y si tú eres cristiano, obviamente entiendes un poco el satanismo, ¿no? Cómo funciona Satanás, mejor dicho, ¿no? Nos llevábamos súper bien con él. Pero hay algo que sí me sorprendió una vez de él, que él decía que él ya no practicaba de esto. ¿Por qué? Y, le digo, éramos algunos amigos. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, tú ya no puedes, le digo, practicar el satanismo. Dice, lo que pasa, dice, es que mi madre, dice, fue a una iglesia. Y dice, yo aún soy menor de edad y yo aún dependo de ella. Pero miren, la comprensión, ¿no? Es de él en el mundo del satanismo, que comprende mejor que a veces muchos padres que son cristianos. Y muchos hijos que también son cristianos. Y decía, y ella fue a una iglesia, dice, y ella me entregó en las manos de Dios, porque yo aún dependo de ella, dice, yo estoy bajo la tutela de ella, yo no soy independiente, dice. Y ahora dice, y ella me entregó a las manos de Dios, dice, entonces yo estoy en las manos de Dios, decía él. Y si yo vuelvo a jugar, dice, la Ouija, a practicar algo de esto, yo ya me entrego a él, decía. Palabras de un satanista, ¿no? Y a mí me dejó impactado, ¿no? El testimonio de él. Y yo dije, wow, este comprende mejor que muchos que ni siquiera, que son hasta cristianos de centro. Este comprende mucho mejor, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? El temor a Dios, mejor dicho. Entonces decía, yo ya no puedo, dice, jugar esto. Dice, tengo que abandonarlo, dice, pero abandonarlo no es fácil, dice, porque los demonios, dice, me reclaman. Entonces él, por ejemplo, en las noches a veces tenía sueños medios pesados y cosas así. Una experiencia bastante fuerte con él. Pero miren, a veces esta gente que nosotros la queremos tan perdida tiene mejor comprensión espiritual que los mal llamados cristianos. Y yo de manera personal he visto más de uno así. Tienen más temor de Dios que a veces uno. Uno como ya tiene esa confianza o esa familiaridad entre comillas con Dios, uno se lo toma a veces a la ligera. Pero bueno, ese es otro asunto, ¿no? Sigamos. Jesús le reprendió, cállense, enmudece y sal de ese cuerpo, ¿no? Y miren, dice que el demonio salió como mejor pudo, ¿no? Salió y obviamente este muchacho quedó sano, dice, ¿no? Dice que el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia, ¿no? O sea, convulsionando. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto en vivo y en directo un demoniado. Yo lo pude ver una sola vez en un niño pequeño y me acuerdo que el papá era un hombre fuerte y de buenas a peor lo podía sostener. A un niño de 9, 10 años. Tú sabes que un niño de 10 años te haga fuerza, o de 11 años, ponle por último, te haga fuerza al punto de que a un hombre adulto, des en cuenta, ¿no? Entonces, y es típico de las posesiones demoníacas, ¿no? Que se retuercen. Y bueno, yo sé que quizás no lo hemos visto en persona, lo hemos visto por televisión, por videos en internet o a veces en películas. Pues lo más similar de lo que está pasando aquí, ¿no? Y clamando a gran voz salió de él, ¿no? O sea, el tipo salió, pero retorciéndose este demonio. Lo más seguro que incluso quizás quiso matar a su víctima, no lo sabemos. Pero Dios no se lo permitió tampoco, ¿no? Jesús no permitía tampoco que los demonios le reconocieran,
¿Por qué? Porque de esta manera se estropeaba su obra. Entonces solamente se hubiera hecho publicidad a su nombre y no a su obra. Él quería que lo conozcan no porque los demonios lo estaban reconociendo, porque la gente lo reconocía como el Mesías. Él no quería autoimponerse ese título, él quería ganárselo. ¿Sí me entienden? Ya, es como un decir, yo les voy a poner un ejemplo. Yo diga, es que yo puedo hacer el año bíblico y subir videos por un año hasta terminar la Biblia estudiándola todos. Y yo me paso diciendo así toda la vida y nunca hago. Ustedes dirán, ¿será que realmente lo va a hacer? ¿Será que realmente puede? Pero es muy diferente que yo coja y lo haga en realidad. Entonces ustedes dijeron, ve, lo hizo. Ve. Y nunca dijo nada, pero lo hizo. ¿Sí me entienden? Yo me gané esa reputación, ¿no? No me la autoimpuse. Eso es lo que quería Cristo, ganarse la reputación del Hijo de Dios, no autoponérsela, ¿no? No autonombrarse, pero bueno, y peormente por los demonios, ¿no? Y bueno, dice que todos se quedaron maravillados, asombrados, ¿no? Pues solamente con la palabra lo expulsó, ¿no? Dice que se maravillaban por su poder y su doctrina, ¿no? Y pronto corrió toda su fama por la región de Galilea. O sea, se hizo muy famoso. ¿Por qué? Porque miren, en esa época, como yo ya les dije anteriormente, no sabemos qué pasó exactamente. Pero en el Antiguo Testamento nunca se menciona un caso así, tal cual, de endemoniados. Pero en la época de Jesús habían endemoniados por todo lado. ¿Qué pasó? Yo ya les expliqué eso en el libro de Mateo, ¿no? Y los sacerdotes pues hacían sus conjuros, más o menos como hace hoy en la actualidad los sacerdotes católicos para echar un demonio. Más o menos así también hacían los fariseos y los sacerdotes de esa época, ¿no? Y a veces ni lo lograban, ¿no? Entonces vuelta a Jesús solamente con una palabra, sal de ahí. Bueno, nosotros primero que nada no podemos hacer ese chiste. Nosotros no tenemos el poder de Jesús, no somos el Hijo de Dios. Jesús lo decía así porque era el Hijo de Dios. Nosotros... Si algún día nos toca un caso así, nosotros en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que salgas de ese cuerpo. Ahí sí podemos hacerlo. No vamos a hacerlo en nuestro nombre porque no tenemos poder. No nos reconocen como autoridad ellos, pero a la deidad sí. Y yo lo digo de manera personal que yo toda mi adolescencia sufrí actividades paranormales. Y yo cuando mencionaba el nombre de la deidad, me dejaban y se iban, ¿no? Entonces... eso, ¿no? Entonces, ellos hacían estos conjuros raros, ¿no? Esos rituales raros que al final no servían de nada, ¿no? De igual manera, miren, la Biblia nos menciona 6 casos de endemoniados, al menos los evangelios, 6 casos de... Interesante, una vez más el juego de los números en la Biblia, 6, la imperfección, totalmente, ¿no? Y por ejemplo nos menciona al endemoniado de la sinagoga, que es el que estamos leyendo ahorita, es Marcos 1, 21 al 28, el endemoniado que era mudo, que está en Mateo 9, 32 al 34, el endemoniado de Gadara, eso ya lo vamos a ver, que está en Marcos 5, 1 al 20, la hija de la mujer cananea, ¿no? Que está en Mateo 15, 21 al 28, el hijo de un hombre que, bueno, no se identifica al hombre, que eso está en Marcos 9, 14, 2 al 9, aquí pues está mal esto, ya. Y María Magdalena, Marcos 16, 9, ¿no? 6 casos de personas que tenían demonio nos menciona la Biblia, ¿no? Una vez más, el juego de los números, simplemente mostrarnos la imperfección, el símbolo del número 6, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, ya sigamos aquí, que está un poquito aún largo el estudio, pero bueno. Dice que de ahí se fueron, dice, a la casa de Pedro, ¿no? Lo cual era una costumbre de Jesús, ¿no? Muy habitual quedarse en una sola casa. Y parece ser que no solamente lo dijo, sino también lo hizo, ¿no? Eso fue la orden que le dio a los 12 cuando les envió, ¿no? Que no estén yendo de casa en casa a hospedarse, sino que se queden en una sola casa. Y bueno, él mismo lo hacía, parece que siempre se quedaba en la casa del apóstol Pedro, hasta donde se entiende, ¿no? Bueno, dice que la suegra del apóstol Pedro dice que estaba con fiebre. Y bueno, es interesante que Marcos se identifique la enfermedad como un buen doctor, ¿no? Y bueno, ya sabemos, le tomó de la mano, la levantó, la sanó y después dice que la servía, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que después de la caída del sol, ¿no? Esto es interesante lo que menciona Marcos, ya que esto nos aclara que esto fue después del sábado, ¿no? Ya cuando era día domingo. Ya sabemos que los días en la Biblia empiezan de tarde a tarde, ¿no? Dice que después de terminar el sábado, dice que le trajeron muchos enfermos, muchos endemoniados. Acuérdense que había la mala ley farisaica que prohibía que a uno le sanen en el sábado. Pero bueno, eso ya también ya hemos hablado de eso.
Entonces aclara esto, ¿no? Que fue después del sábado, que la gente ya después de que se levantara esta restricción, por así decirlo, del día sábado, pudieron ir a la casa del apóstol Pedro y pues bueno, para que la gente sea sanada por Jesús, ¿no? Dice que mucha gente llegó a la puerta, ¿no? De la casa, ¿no? Y sanó, dice, y echó demonios, dice, pero no los dejaba hablar a los demonios, no les dejaba hablar a los demonios, les prohibía, ¿no? Y él como el Hijo de Dios tenía toda autoridad sobre ellos, ¿no? Entonces eso, ¿no? Sigamos los siguientes versículos para acabar el capítulo 1. Dice que muy de mañana, ¿no? Se levantó, dice, a orar en la soledad. Me encanta esta parte de Jesús, ¿no? Posiblemente Jesús estaba orando de 3 de la mañana a 6 de la mañana, más o menos esa debe haber sido la hora. Un decir, se levantó quizás a las 5 y oró hasta las 6, pudo haber sido, no sabemos, ¿no? Entonces, miren, según el comentario bíblico adventista y también sobre todo el espíritu de profecía, dice que el plan de su vida de Jesús, esto me encanta, era día tras día. Jesús, y esto lo dejó más claro también en el Sermón del Monte, Jesús no se afanaba y bueno, mañana qué vamos a hacer, no, él simplemente cogía, se levantaba, oraba, de Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿No? Y el Espíritu Santo le guiaba, ¿no? ¿Cómo le guiaba? Pues hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo nos guía, por personas, percepciones que nos habla la mente, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, yo por ejemplo ya se me hacía tarde para ir al trabajo, ¿no? A lo que estoy grabando este video. Y algo me dijo, Nelson, graba el video. Bueno, dije, vamos a hacerlo. Porque dije, ya se me hizo tarde, ¿no? Yo ahorita debería estar en mi trabajo. Pero algo me dijo, Nelson, graba el video, ¿no? No sé, algo me dijo, simplemente me dio esa percepción y lo hicimos, ¿no? Porque hay veces en las que estoy así apurado y ni yo me siento bien para grabar, ¿no? Entonces digo, no quiero grabar el video, no me siento bien. Porque son cosas que quedan en internet y un error aquí no se perdona. Pero hay momentos en los que algo me dice, hazlo, es el momento adecuado. Lo hago, ¿no? Simplemente eso, podríamos decirlo, es dejarnos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente después de una oración y todo eso, ¿no? Entonces, así era Cristo, buscaba todos los días la instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le decía paso a paso qué hacer. Él no se preocupaba que tal vez en 3 años y medio él iba a morir en una cruz. Él no se preocupaba por eso, él se preocupaba por el hoy. Nosotros, mis queridos hermanos, también preocupémonos por el hoy, obviamente con la visión al futuro, ¿no? Pero preocupémonos por el hoy. ¿Qué quiere Dios que haga hoy día para ti? Simplemente así, ¿no? Y bueno, Jesús siempre orando en soledad. Esto me gusta, orando. Mucho cuidado, Jesús no se la pasaba meditando. Que hoy en la actualidad nos han metido esto de la oración contemplativa. Eso es otro tema que yo he hablado en otros videos. Jesús no es que se pasaba... Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, eso ya hemos hablado de esas cosas en otros videos que tengo yo, ¿no? Dice que los discípulos salieron a buscarle, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? Le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a las ciudades vecinas a predicar, ¿no? Que para esto he venido, ¿no? Entonces, después de haberse recargado, por así decirlo, les dijo, vamos señores a predicar. Hoy nos toca predicar que para esto hemos venido, ¿no? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Jesús, tienes que predicar a las ciudades vecinas. Bueno, dijo él, y se fue con los discípulos, ¿no? Simple y llanamente así, ¿no? Predicaba, dice, en las sinagogas y echaba, dice, demonios, ¿no? Miren, Marcos enfatiza bastante eso, no solamente predicaba, hacía, ¿no? Dice que vino un leproso, ¿no? ¿No? Que le dijo, si quieres, límpiame, ¿no? Entonces, miren, ahora la lepra no era considerada una enfermedad, era considerado un castigo divino. ¿En qué sentido? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Pentateuco, cuando María, la hermana de Moisés, fue contaminada con esta enfermedad por castigo divino. Entonces, siempre se consideraban, muchas enfermedades se consideraban por castigo divino. Pero miren, esto ya lo vamos a analizar aquí al final del capítulo, del capítulo 1, ¿no? Y bueno, dice que Jesús, teniendo compasión de ellos, tendió la mano, le dijo, sí quiero que seas limpio, y lo limpió, ¿no? Y dice que al instante esta lepra quedó limpia, ¿no? Listo. Lo despidió, dice, y le dio la clara advertencia de que no diga nada, pero también de igual manera le dijo que vaya y ofrezca su ofrenda, ¿no? Por su limpieza. Eso lo hemos visto ya en el Pentateuco, ya que manda a Moisés, etcétera, etcétera, ¿no? Y miren, según el deseo de todas las gentes, página 231, dice que al ver, ¿no? Al comenzar a ver los milagros, porque están comenzando los milagros de Jesús, dice que los sacerdotes sabían que él tenía poder divino. Ellos sabían que tenían poder divino. Pero, bueno, ya saben ustedes cómo es la historia a la final, ¿no?
Pero el hombre de la lepra, pensando que Jesús simplemente no quería, le decía esto por humildad, ¿no? Dice que le dijo a medio mundo, ¿no? Y debido a eso dice que él no podía entrar en la ciudad, ya que había mucha gente lo venía a ver, ¿no? Por su fama. Entonces dice que se fue a los lugares desiertos y ahí venían las personas a él, ¿no? Entonces de cierta manera se estropeó la obra un poquito de él, ¿no? Y bueno, yo sí entiendo esto un poquito, ¿no? Una vez, por ejemplo, fui a ver una predicación y yo decía, ojalá que nadie me reconozca. Pero fue imposible. Hubo un par de personas que me reconocieron, ¿no? Y me impidió un poquito escuchar el tema que yo quería porque me sacaron la plática y tampoco podía ignorarlos, ¿no? Entonces, a veces uno no, en ese sentido, no quiere ser reconocido por nadie porque si uno va a una hora. Ahora, la cuestión es esta, que Jesús no quería ser conocido solo como un curandero, sino él venía a dar un mensaje. Entonces, el momento en que le decía, me limpió, que decía todo el mundo, que hay alguien que cura las enfermedades, corran a verlo. Está bien, Jesús lo hacía con todo el gusto del mundo, pero ese no era el objetivo principal de su ministerio, aunque fue lo que más hizo, ¿no? Su objetivo principal era el mensaje, el evangelio, el reino de los cielos acercado, ¿no? El reino de la gracia está aquí, señores, ¿no? Ese fue su mensaje principal, ¿no? Y miren, y hablando de las enfermedades, ¿no? Miren, según Consejos sobre el régimen alimenticio, página 181, dice que Satanás ataca específicamente el sistema nervioso, ¿no? Y el sistema nervioso obviamente conecta todo el cuerpo, la mente y el cuerpo. ¿En qué sentido? Miren, vamos a hablar un poco esto de las posesiones demoníacas. Yo, por ejemplo, en mi experiencia de estas actividades paranormales que yo tuve bastante en mi adolescencia, ¿cuál fue Mira, yo soy vegetariano, ¿ya? Tengo una vida saludable. No puedo decir en ese sentido que fue tal vez la mala alimentación, o bueno, etcétera, etcétera. Yo no puedo decir que fue eso. Pero yo veía películas del mundo bastante, bastantísimo. No veía ni siquiera películas de terror, simplemente películas, ¿no? Yo al debilitar a mis facultades mentales viendo este tipo de cosas, ¿qué hacía? Yo abría una puerta a Satanás y Satanás entraba y varias veces me hizo las noches imposibles. Muchas veces me hizo las noches imposibles, ¿no? Hoy en la actualidad, ¿qué sucede? Ustedes escuchan, un hombre se volvió loco, cogió un machete y mató a toda su familia. ¿Qué le pasó? Pero si yo lo conocía de toda la vida, él era un tipo tranquilo, era un tipo sano, el tipo ni siquiera bebía, no tenía vicios, era un santo. ¿Qué le pasó? De la noche a la mañana se volvió loco. No es que de la noche a la mañana se volvió loco, sino que sus capacidades mentales poco a poco fueron debilitándose, vino Satanás y adentro. Y ya saben el resto de la historia. Entonces, miren, hoy en la actualidad una de las mayores causas de posesiones demoníacas es el debilitamiento de nuestras facultades físicas. Y en este caso de las facultades del sistema nervioso que involucra todo el cuerpo, ¿no? Bueno, no es el momento de hablar tal vez de este tipo de cosas de una manera más detallada, ¿no? Pero mis queridos hermanos, muchas de las enfermedades, yo no voy a decir que son específicamente demonios, ¿no? Es como por ejemplo el cáncer. El cáncer, yo puedo echarle la culpa si yo tengo cáncer a un demonio. Sí y no. ¿En qué sentido? Mira, aquí la Biblia nos habla de muchos endemoniados, de mucha gente que tenía enfermedades, ¿no? Y fueron sanadas, ¿no? Muchas de estas enfermedades fueron ¿por qué? Por causa de una maldición, porque un demonio se posesionó de ellos. No, muchas de estas enfermedades fueron ¿por qué? Por causa de una mala vida, una mala alimentación, malos hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de las personas que han sufrido posesiones demoníacas, ¿no? Justamente ha sido porque se han puesto en circunstancias muy complicadas. Es como, por ejemplo, hay gente que les encanta la música rock y películas de terror. Obviamente tú estás haciendo una invitación clara a que venga un espíritu y se posesione de ti, ¿no? De igual manera, miren, yo por ejemplo en la experiencia que les contaba de este niño que esta vez vimos poseído, era un niño. Y saben cómo fue la posesión, fue tan absurda, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Porque fue una posesión bien absurda. Eran niños, era de día, y era un niño, este niño incluso era de la iglesia, ¿no? Y ellos han estado jugando y en esto ellos han ido a ver una película en la casa del vecino. Y el momento de ver la película sucedió lo que sucedió. Él fue el único. ¿Por qué fue el único él? ¿Por qué los demás niños también no fueron afectados? Porque él estaba más débil. ¿Sí me entienden?
mentalmente, físicamente, no sé, estaba más débil. Entonces ahí fue más fácil para Satanás tomarse de parte de él, ¿ya? Entonces, ahora nosotros hablamos de posesiones demoníacas y nos imaginamos a alguien revolcándose en una cama, gritando, vomitando y bueno, etcétera, etcétera, y maldiciendo. Eso nos imaginamos nosotros de una posesión demoníaca. Pero hay muchas maneras de tener posesiones demoníacas. Cada acto indebido que nosotros hacemos es una posesión, porque le damos un chance, le abrimos una puerta, le aceptamos a Satanás. Es como, por ejemplo, que yo ahorita me ponga a decir un montón de malas palabras. ¿Con quién creen que me está dominando ahorita a mí? Obviamente con un espíritu maligno, para que yo comience a decir ciertas infamias, o blasfemias, o insultos. ¿Estoy bajo la posesión de qué? De un espíritu maligno. Eso es simple. No estoy revolcándome y echando espuma por la boca, pero estoy bajo un espíritu maligno. ¿Sí me entienden? Y esto miren, cuando vemos casos más extremos de personas que ya están, ¿no?, en una situación grave, es porque, como vamos a verlo más adelante, tienen varios demonios, o al menos tienen un demonio muy poderoso dentro de ellos, porque han dejado demasiado la puerta abierta. ¿Sí me entienden? Espero que sí. ¿No? Entonces miren, en pocas palabras, una posesión demoníaca en menor grado, decir malas palabras, o en un mayor grado, ya está revolcándote en una cama y escupiendo espuma, no es nada más que el final de una vida llena de complacencia, en todo el sentido de la palabra, abarcando todos los sentidos, ojos, olfato, boca, tacto, oídos, todo. ¿Sí me entienden? Eso es simple. Y bueno, vamos al capítulo 2, ¿no? Yo creo que esta parte quedó clara, ¿no? Esperemos que sí. Dice que volvió a Capernaum después de unos días, ¿no? Dice que se juntaron muchos más, que no había lugar en casa, ¿no? Dice que le trajeron un paralítico, ¿no?, que era llevado por 4 amigos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la historia del paralítico, la famosa historia del paralítico. Aquí se nos dan detalles que no se nos dieron en Mateo, ¿no? Dice que abrieron el techo, ¿no? Y yo ya les dejé con unos cuadros. Aquí está. Esta era una casa, ¿no? Esta era la casa en la que Jesús estaba, posiblemente, más o menos así era la casa, ¿no? O sea, el modelo, ¿no? Ay, caramba. Ya, entonces, miren, dice que ellos subieron, me imagino, por las escaleras, obviamente, ¿no?, hasta el techo, y dice que el techo lo abrieron. Acuérdense que en esa época los techos no eran de cemento, eran fáciles de desarmar, ¿no? Entonces dice que abrieron el techo, ¿no? Es que era tanta la gente que ellos no podían acercarse, no podían entrar por la puerta, mejor dicho. Entonces dijeron, metámonos por el techo, muchachos, ¿no? Entonces dice que los 4 cogieron a su amigo, lo abrieron el techo, ¿no? Y bueno, lo introducieron ahí. Entonces Jesús se maravilló, ¿no?, al ver la fe de estos hombres, la fe, el esfuerzo, ¿no? Dese en cuenta, incluso ellos se atrevieron, ¿no?, a desbaratar la casa. Yo me imagino que después arreglaron el techo después de irse, ¿no? No, tampoco debieron haberlo dejado así, ¿no? Entonces dice que Jesús, viendo, ¿no?, las ansias, ¿no?, la fe, el anhelo, la persistencia, ¿no? Y aquí me acuerdo este pasaje bíblico: al reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos la arrebatan, ¿no? Acá de igual manera, ¿no? Nosotros tenemos que hacer hasta lo imposible por llegar a Cristo, mis queridos hermanos, y por llevar a nuestros amigos a Cristo en este caso, ¿no? Dice que él al ver todo esto, y se quedó maravillado Jesús, ¿no? Y dice que él les dijo, tus pecados te son perdonados. Y miren, ahí está, ¿no? Toda enfermedad es producto del pecado. Toda enfermedad es producto del pecado. Bueno, la mayoría. Ya, porque miren, si yo me alimento bien, ¿ustedes creen que yo me voy a enfermar? No. Es simple, ¿no? Y bueno, dice que había unos escribas, ¿no? Que bueno, que escucharon todo esto, ¿no? Y dicen, ¿cómo es posible que esté diciendo blasfemias, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios, ¿no? Entonces miren, Jesús, conociéndolos, no es que Jesús, yo diría, específicamente podía leer la mente, ¿no? Sino que ustedes ya saben, ¿no? Es cuando hay personas que tú ya las conoces también, que ya sabes hasta lo que van a decir, ¿no? Entonces Jesús de igual manera conocía perfectamente las costumbres y lo que querían los fariseos, así que sabía perfectamente lo que estaban pensando, ¿no? Entonces, Jesús les dijo, ¿por qué piensan así, no? ¿Por qué piensan ustedes así en sus corazones, no? Jesús le dice, ¿qué es más fácil para ustedes, no?
Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta tu lecho y ándate, ¿no? Pues para que sepan que yo, el Hijo del Hombre, tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿no? O sea, miren, ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Perdonar pecados o hacer el milagro? Les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos decían, este no es el Hijo de Dios, no puede perdonar pecados. Jesús les dijo, yo lo soy y ahorita se los voy a demostrar. Porque no solamente le voy a decir tus pecados te son perdonados, sino también que lo voy a sanar. Fue prácticamente lo que quiso decirle Jesús, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Lo hizo, ¿no? Pero démonos cuenta también algo interesante, ¿no? El perdón de los pecados es primero antes que la transformación. Yo quiero una vida sana. Yo quiero una vida sana. Quiero curarme del cáncer, pero yo no cambio un solo hábito de mi vida. Estás perdido, Nelson. Te vas a morir con cáncer. Yo tengo que cambiar. De igual manera, yo quiero sanarme del pecado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi vida, ¿no? Antes bebía, ahora ya no lo hago. Antes tenía estas amistades, ahora ya no las tengo. Antes no oraba, ahora oro, ¿no? Si no, no hay milagro. No hay milagro simplemente, ¿no? Un nuevo corazón, ¿no? Jesús Jesús primero sanaba lo espiritual y después lo físico, ¿no? Y bueno, el paralítico dice que cogió su lecho y anduvo, ¿no? Y démonos cuenta de los milagros de Jesús. No eran milagros a medias, eran milagros que te dejaban, pero al 100%, ¿no? Dice que salió frente a todos y la gente se quedó sorprendida, ¿no? Porque lo conocían, pues conocían que él era inválido, ¿no? Y bueno, dice que Jesús se fue al mar a seguir enseñando, ¿no? Dice que pasando vio a Mateo y lo invitó y lo siguió, ¿no? Acordémonos que Mateo era publicano, era de los que cobraban tributos, sería como una especie de político moderno. Tenía a ver, díganme ustedes, alguien que tenga un cargo público y que no tenga un buen mensual. Ya, pues Mateo era un representante, tenía un cargo público, perdón, y tenía un muy buen futuro, pero él lo dejó todo y siguió a Cristo, ¿no? Qué bonito. Y bueno, ahí tenemos el pequeño relato de Mateo, ¿no? En fin, sigamos. Bueno, dice que, pues, bueno, hasta donde se entiende por el contexto, parece que esta reunión fue en casa de Mateo. No se sabe si fue el mismo día o semanas después o días después, no se sabe. Posiblemente pudo ser días después, ¿no? Dice que estando en la casa con publicanos, pecadores, bueno, ahí estaba sentado Raimundo y todo el mundo, digámoslo así, ¿no? Dice que, bueno, estaba ahí comiendo a la mesa con todos ellos. Acordémonos que en la cultura judía, en la cultura oriental, tú no te pones a comer con cualquiera. Eso es algo muy privado en realidad. ¿Qué tal si tú vas a un comedor? Te sientas en una mesa y de repente viene alguien y se pone a comer contigo. Es un poquito... es como, por ejemplo, aquí en la parte sierra de mi país, eso no se ve, ¿no? Los serranos digo somos porque también tengo sangre serrana, somos más reservados, ¿no? Pero una vez que yo estuve en la costa, estaba con un primo mío y estábamos comiendo en un comedor. Y en eso llegó un señor y dijo, permiso, dijo. Y mi primo le dijo, sí, pase nomás, siéntese. Y yo me quedé, ¿y cómo así? Y después, ya que fue el señor, le digo, oye, aquí, digo, ha sido así la costumbre. Le digo, no, dice, cuando hay mucha gente, dice, sí, dice, se come y dice nomás, viene cualquiera y se siente. Ah, le dije, ¿por qué me dice? No, es que allá en la sierra, le digo, no es así, es un poquito el serrano, le digo, es más reservado, ¿no? Entonces, pero aún así, obviamente es un poco incómodo, te estás comiendo, estás una persona extraña ahí, ¿no? Pero el costeño, al menos aquí en mi país, es más abierto, es más sociable, es más chévere, ¿no? El serrano es un poquito más reservado, ¿no? Es un poquito más receloso, ¿no? Entonces, miren, les pongo un ejemplo, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Entonces, no te sentabas a la mesa con cualquiera, ¿no? Pero Jesús sí, pues Jesús venga, todo el mundo, ¿eh? No pasa nada, ¿no? Jesús era costeño, podríamos decirlo así, en este sentido, ¿no? Y bueno, dice que los escribas fueron con sus discípulos, como, bueno, para que pierdan el respeto por su maestro. Y dijeron, oiga, miren, ¿qué hace su maestro, no? Comiendo con todo el mundo, ¿no? Con Raimundo y con todo el mundo, ¿no? Jesús oyéndoles les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Acuérdense que los fariseos, estar con un publicano, era como estar con quién, les digo, o sea, eran bastante clasistas, vamos a decirlo así, eran bastante clasistas ellos. Entonces, ellos estar con un publicano,
con un gentil, con una prostituta, Dios mío, era lo peor. Aún hoy en la actualidad, ¿no? Hay este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces, miren, eran bastante clasistas, pero Jesús, ¿qué dijo? Yo vine, ¿por qué? Yo vine por pecadores, y aún en nuestras iglesias a veces sucede esto, ¿no? Entra alguien del mundo, ¿no? Y a veces se lo excluye, ¿no? Qué pena, pero bueno. Y bueno, dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos le preguntaron por qué ellos no ayunaban, ¿no? Y bueno, ya comentamos esto, ¿no? Un momento. Ya, listo, ¿no? Entonces, él les dijo, ¿no? Que los que están en bodas, no ayunan, ¿no? Los que están de bodas no ayunan, ¿no? Y claro, que era, y bueno, el ayuno también consistía, una, obviamente, en no comer, y otra, se te baja el ánimo de ley un poquito, ¿no? Entonces, era un insulto, es un insulto en la cultura oriental, ¿no? Estar en una boda triste, ¿no? Es lo que trata de decirles Cristo aquí, ¿no? Entonces les dice, mira, los que están en bodas, ellos no ayunan, ¿no? Mientras está el esposo, no se ayuna, ¿no? Pero cuando se va el esposo, o más bien dicho, llegarán días cuando se vaya el esposo que ahí van a ayunar, porque ahora sí hay un pretexto, ¿no? Para estar tristes, pero ahora que está el esposo, alegres todos. El rato que se vaya el esposo, tristes todos, ¿no? Eso es más o menos lo que les trataba de decir Cristo, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado del ayuno, ¿no? Ya hemos hablado también esto bastante del ayuno, del verdadero ayuno, ¿no? Pero si nosotros vamos a abstenernos de comer alimentos, que sea por un buen motivo, ¿no? Que sea tal vez para tener una mejor, miren, yo por ejemplo estoy grabando este video y estoy sin desayunar. Es lo máximo que puedo hacer, porque de esa manera mi mente está al máximo. Pero si digamos que yo hubiera desayunado, aunque hubiera desayunado cosas buenas ahorita, mi mente va a estar dividida, va a estar concentrada acá en procesar los alimentos y va a estar aquí en el estudio. Entonces no voy a dar mi máxima capacidad. Entonces cuando nosotros ayunemos, que sea para algo, tal vez para una predicación, para pensar algo, para meditar en algo, para tomar alguna decisión. No, pero no lo hagamos porque, voy a ayunar para presumir con los demás o no sé, no lo hagamos eso. O como un sacrificio tampoco, que sea para algo bueno si vamos a ayunar, ¿no? Y miren, ¿qué más? Listo, entonces eso les dijo, ¿no? Y de igual manera, nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, ni un vino nuevo en odres viejos, ¿no? ¿Por qué? Miren, los odres eran hechos de piel de cabra, si no mal recuerdo. Entonces, con el tiempo, estos odres o estas bolsas, llámenlo como quieran, se secaban, ¿no? Y se hacían duros, ¿no? Entonces, si tú ponías vino nuevo en estos odres viejos, ¿qué sucedía? Que el vino nuevo se fermenta, obviamente, y eso, la fermentación provoca inflamación. Y ustedes alguna vez, no sé si han visto cómo se destapa una botella de champán, cómo sale ese corcho, sale volando, ¿no? Entonces la fermentación, ¿qué iba a hacer? Obviamente hacía ¿qué cosa? Que el odre se expandiera. Y si era un odre viejo, ¿qué pasaba? Se rompía y todo se perdió el vino y se perdió el odre. Pero si tú ponías vino nuevo en odres nuevos, como la piel era nueva, se expandía junto con el vino y no se rompían. Entonces los dos se mantenían. Entonces aquí lo que trata de decir Jesús es que las doctrinas que él está predicando no pueden ser acopladas con las doctrinas que tenían que causar los fariseos. Porque entre comillas, lo que Jesús estaba dando era algo nuevo, que realmente de nuevo no tenía nada. Eran cosas que ya había dicho Moisés y los profetas. Solo que para ellos era como una especie de nueva comprensión, un nuevo enfoque, algo maravilloso, por así decirlo. Es como yo les estoy compartiendo a ustedes el año bíblico y la mayoría de lo que yo digo se escribió hace 50 años porque lo saco del comentario bíblico adventista. Pero para ustedes es nuevo porque nunca han escuchado esto, ¿sí me entienden? Eso es prácticamente lo que se refería a Jesús. Vino nuevo, una nueva enseñanza que para ellos era nueva, que en realidad de nueva no tenía absolutamente nada, ¿no? Y bueno, vamos ahora con el punto del sábado. Y vamos a los versículos 23 ya para terminar, ¿no? Y bueno, dice que ellos comenzaron a recoger espigas en sábado, los fariseos que los estaban siguiendo los espiaban, le enfrentaron a Jesús y le dijeron, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no está bien hacer en sábado, ¿no? Y bueno, Jesús les recuerda lo que hizo David, ¿no? Como los sacerdotes, como el sacerdote les dio de los panes de la proposición, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí dice algo muy interesante, versículo 27 y 28, vamos a leer textualmente. El sábado fue creado para el bien o por causa, mejor dicho, para el bien del hombre. O sea, el sábado se creó porque existía el hombre, vamos a decirlo así.
El sábado fue hecho para el hombre. A ver, voy a poner algo más práctico. Este buzo que yo tengo aquí puesto, ¿para qué fue hecho? Para mí. ¿Ya? A mí no me crearon para este buzo. ¿Sí me entienden? El buzo fue creado para mí. ¿Ya? Para mi necesidad del frío. ¿Ya? A mí no me crearon para la necesidad de que alguien se ponga este buzo. No hay necesidad de eso. ¿Sí me entienden? Es más o menos así. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Qué está diciendo aquí? Primero que nada, el sábado se hizo para satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Aquí entran muchas cosas en juego, ¿no? Y yo soy el Señor del sábado. Yo creé el sábado. Yo sé cómo guardar el sábado, le está diciendo Cristo. Así ustedes no me van a venir a mí a decir cómo guardar el sábado con sus tradiciones. Porque ellos, miren, yo estaba ahí leyendo un poco el comentario bíblico adventista y dio un punto muy interesante. Se hicieron leyes tan absurdas para guardar el día sábado como las siguientes, ¿no? Dice que solo se podía caminar alrededor de 900 metros, que era considerado una jornada. Ahora, si tú querías caminar más de una jornada, hacías una trampa. ¿Cuál es la trampa? Dice que cogías y en cierta parte del camino tú dejabas algo de comida. No se especifica qué, podía ser un pan o algo. Tú comías ahí y eso se contaba como una parada, ¿no? Entonces de ahí otra vez volvías a caminar y en otra parte del camino también volvías a dejar algo de comida y eso se consideraba una parada. Entonces en ese sentido hacías algunas, por así decirlo, jornadas, ¿no? Pero una jornada seguida solo se podía hacer de 900 metros. Si pasabas de eso era crimen, pero bueno, algo absurdo, ¿no? No se podía verse en un espejo que estaba colgado en la pared. No sé por qué. No sé por qué. Es demasiado absurdo. No sabes lo que es no poderte verte ver en un espejo en el día sábado. Bueno, no se podía encender una lámpara. Bueno, esa ley sí la conocía. No se podía escupir, porque el escupir era prácticamente como regar una planta. Bueno, no se podía llevar un pañuelo fuera de la ropa, o sea, un pañuelo que no esté cosido a la ropa. No sé por qué. Bueno, no se podía hacer ni siquiera un nudo. O sea, no se podía hacer casi nada en sábado. Entonces, miren, esto del sábado, ¿de dónde sacaron estas ideas? Yo no sé, porque el sábado es un día para hacer el bien. No es un día para coger e irme a yo ya hablé de esto un poquito en Mateo, ¿no? No es un día para coger, irme a un restaurante y ponerme a comer ahí con mi familia y hacer trabajar a los que se trabajan del restaurante. No es para eso. A menos que no hayas comido hace 2 días, oye, y justo el sábado, no sé, hubo la oportunidad, las circunstancias de recién poder comer y comprar algo. Oye, no te mates de hambre, compra, está bien, no pasa nada. Ya, porque hay una verdadera necesidad. Pero no, es que mira, está bonito ese pastel. ¿Qué tal si? No, a ver, te lo voy a comprar. No lo hagas en sábado. Después del sábado sales, compras el pastel y te lo comes. Bueno, no estoy recomendando a nadie comer productos refinados, ¿no? Solo es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? En poquísimas palabras, ¿no? En poquísimas palabras es la cuestión del sábado, que ya lo hemos analizado. Yo tengo una temática de 4 videos, 4 temas que son corridos. Cómo deberíamos de guardar el sábado, creo que se llama, ¿no? Fue la última temática que hice antes de hacer el año bíblico, perdón, ¿ya? Entonces, échale un ojo, ahí yo hablé con comas, puntos y detalles, cómo guardar y cómo no guardar el día sábado, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, contesté preguntas y respuestas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Échale un ojo a esa temática, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 3 para terminar el estudio del día de hoy, ¿no? Y dice que otra vez entró en la sinagoga, dice que allí había un hombre que tenía la mano seca, obviamente que esto era una enfermedad, no era una discapacidad con la cual había nacido. Bueno, en fin. Y bueno, y todo el mundo dice que los fariseos las echaban para ver si iba a sanar en sábado. Pues obviamente había la ley de que estaba prohibido sanar en sábado, y esto también ya lo vimos en el libro de Mateo, ¿no? Entonces dice que le dijo al hombre, levántate, ponte en medio de todos, le dijo a Jesús, ponte en medio, quiero que todo el mundo vea esto, ¿no? Ponte en medio de todos, le dijo, ¿no? Hizo una pregunta, ¿es bueno hacer el bien en sábado, sí o no? Los acorraló con esa pregunta. Y bien acorralados, porque no estaba mal hacer el bien en sábado. Entonces, ¿por qué estaba prohibido sanar al enfermo? Ellos se contradecían a sí mismos, ¿no?
Dice que entonces mirando alrededor, ¿no? Ellos obviamente se callaron los fariseos, ¿no? Y mirándolos, dice alrededor, dice con enojo. O también se puede traducir con indignación, ¿no? Pero dicen que el enojo contra el pecado no es pecado. Me gusta esta frase. ¿Cuántos de ustedes se han enojado con ustedes mismos? Y han dicho, qué débil, qué patético, qué miserable que soy. No pasa nada, no es pecado, no. Es diferente que tú mismo te golpees o te hagas un castigo. Ahí sí estamos hablando de otra cosa porque estás dañando tu cuerpo, ¿no? Pero indignarte contigo mismo para mí no es pecado, porque simplemente estás reconociendo lo patético que eres, ¿no? En el sentido de tu debilidad como pecador, ¿no? Y ese enojo, ¿qué es lo que produce? Una acción, que esa es la idea también, ¿no? Producir una acción para un cambio, ¿no? Entonces la ira o la indignación de Jesús era algo santo, ¿no? No era algo de que, ay, los quiero matar, no. Era un enojo de decir, ¿cómo pueden ser tan ciegos, ¿no? Ese era el enojo de Cristo, ¿no? Le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Dice que le extendió y fue curado al instante, ¿no? Y miren lo increíble de los fariseos. Saliendo los fariseos dice que tomaron consejos con los herodianos. Los fariseos y los herodianos ¿y dónde estaban? Los saduceos eran enemigos a muerte, ¿ya? Eran enemigos a muerte, ¿no? Pero es como si hoy en la actualidad se uniera un católico y un evangélico, ¿no? Para irse contra un adventista, más o menos así, ¿no? Pero acá era más todavía el conflicto, dice que eran enemigos a muerte, ¿no? Pero ahí, sí, ya saben, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, tomaron consejo para matarlo, ¿no? O sea, no puedes sanar una enfermedad a un enfermo, pero sí puedes planear matar a alguien en sábado. Qué ironías, ¿no? De parte de ellos, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, Jesús, conociendo todos sus planes, dice que se retiró al mar con sus discípulos, ¿no? Y una gran multitud dice que le seguía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Jordán, de Tiro, de Sidón. Muchos le venían a ver a Jesús, ¿no? El hombre era más famoso que el billete de $1.000.000, ¿no? Pero dice que para evitar a la multitud, dice que pidió la barca, ¿no? Para que no le atropelle la gente, ¿no? Pidió la barca del apóstol Pedro posiblemente, ¿no? A la cual siempre estaba dispuesta para Jesús, o al menos pidió que también siempre esté dispuesta para él, ¿no? Dice que pues por tocarlo, dice que la gente se abalanzaba contra él. Imagínense la desesperación, hermanos, y esto es muy comprensible. Imagínate vos que tienes una enfermedad con la cual estás sentenciado a muerte, vamos a decirlo así, y sabes que hay un hombre que puede sanarte. Oye, yo hago lo que sea por llegar a él. Yo hago lo que sea, en serio les digo, ¿no? Si toca pasar encima de alguien, lo hago. Yo quiero ser sano, ¿no? Qué desesperante tiene que ser. Y yo creo que las personas que están enfermas tienen que saber lo desesperante que es. Hay gente que se queda en la calle por volver a ser, gastando todo su dinero, ¿no? Para volver a ser sano. Entonces es comprensible en ese sentido la actitud de las personas, ¿no? Dice que los espíritus de demonios o los endemoniados, cuando lo miraban, dice que se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres hijo de Dios, ¿no? O sea, miren los demonios, ¿no? Qué increíble, ¿no? Los demonios, a pesar de todo, tenían ese, vamos a decirlo entre comillas, respeto, ¿no? Hacia el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Ellos sabían que ellos estaban en la tierra por culpa de ellos mismos, bueno, etcétera, etcétera. Dice que se postraban delante de él. Y a veces nosotros ni en nuestras iglesias queremos arrodillarnos, porque por ahí hay una nueva liturgia que dicen que ya no hay que arrodillarse, pero bueno, si los demonios se postran, ¿por qué yo no? Y ellos que prácticamente, entre comillas, no le deben ningún respeto, lo hacen, ¿no? Desen en cuenta, ¿no? Los demonios a veces son más reverentes que nosotros. Pero bueno, simplemente son lecciones para aprender, ¿no? Dice que él les reprendía, ¿no? Para que no le diesen a conocer. No les dejaba hablar casi Jesús, ¿no? Les reprendía. Cállate, ¿no? Sal de ese cuerpo, como ya vimos en el otro milagro, ¿no? Dice que cuando subió al monte llamó a sus 12 apóstoles, ¿no? Para orar. Vinieron a él, ¿no? Y bueno, ahí dice que los ordenó a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, ahí fue la nombración oficial de los 12. Los eligió específicamente, ¿no?
El comentario bíblico adventista hace una larga descripción de cada uno de los 12 apóstoles, con lo que se sabe y con lo que no se sabe y con lo que puede ser o con lo que pudo haber sido. Yo ya les dejé acá, volví, repito, este diagrama con la información de ellos, entonces suficiente, no vamos a analizar la vida de cada uno de ellos porque aquí nos vamos de largo. De igual manera, no se sabe exactamente qué pasó con algunos de ellos, más de lo que tenemos algunos escritos mismos de la Biblia y de los libros de Hechos y de las cartas de Pablo. Del resto casi no se sabe nada, ¿no? Entonces hay suposiciones, teorías, no se sabe, es un anonimato, así que yo creo que no vale ni siquiera la pena casi entrar en esos detalles, ¿no? Y bueno, Jesús elige a los 12. ¿Por qué Jesús eligió a esos 12? ¿Por qué no eligió a mejores? ¿Por qué no eligió a gente rica? Eligió a escribas, a fariseos. Yo creo que había gente más capacitada. Yo creo, en serio les digo, que había gente más capacitada que los 12. Pero ¿saben qué Jesús vio de bueno en los 12? Y eso es lo que yo he aprendido en la vida. Los 12 apóstoles querían aprender. Y cualquier persona que ha dado ¿cómo se llama? Clases bíblicas, ¿no? Que ha dado la fe de Jesús, sabe perfectamente lo importante que es eso. Porque hay gente que coge y quiere aprender. Vuelta hay otros que tú estás ahí, dale, y ajá, sí, está bonito. No, pero hay gente que dice, oiga, sí, en serio, y comienza a hacer preguntas, dices, quiere saber, dices vos. Entonces tú inviertes tu tiempo, yo soy así. Yo, por ejemplo, cuando yo he dado así clases bíblicas, y yo veo que la gente no pone de parte, digo, ni más, hasta aquí llego, yo no pierdo mi tiempo. Yo soy así un poquito bastante radical, soy en ese sentido yo. Yo veo que no hay chance, digo, pero si veo que al menos hay uno, por ese uno estoy ahí. Pero si veo que no hay interés, yo cuando veo que no hay interés y que ni siquiera, que ya me ponen peros, le digo, ¿sabes qué? Avísame, le digo, si quieres que vaya esta semana. Nunca más vuelven a llamar, ¿no? Está bien, no pasa nada, yo sigo, no puedo gastar mi tiempo, ¿no? Hay gente que a veces coge e invierte mucho tiempo. Yo no digo que eso está mal, ¿no? Pero hay gente que invierte mucho tiempo a veces. Yo conocí un caso de, o se escucha casos, ¿no? De a veces tú inviertes incluso hasta un año en una familia y al final simplemente hasta los pobres hasta se hacen enemigos de uno. Entonces, si nosotros vemos que no hay interés, sigamos nuestro camino, ¿no? Jesús, ¿qué hizo? Jesús vio que estos 12 sí querían, ¿eh? Sí querían algo, sí querían aprender de verdad. Entonces Jesús dijo, estos son los adecuados. No sabían ni dónde estaban parados los apóstoles, literalmente. Ni siquiera ellos medio entendieron ya todo el asunto cuando ya les vino el Espíritu Santo en el aposento alto. Ya vamos a llegar a Hechos. Ahí ellos ya quedaron más o menos bien parados, vamos a decirlo así, bien establecidos, ¿no? Pero ahí los pobres no sabían ni dónde estaban parados. Pero no importa, no importa. Ellos querían aprender y eso era lo que importaba, ¿no? Entonces, tú cuando estás con alguien que quiere aprender, tú haces oro con esa persona. Pero si esa persona no tiene ganas de nada, ni de morirse, hijito, no pierdas tu tiempo, ¿no? Entonces Jesús no vio ahí sus grandes dotes, no vio su familia, no vio su renombre. Jesús no vio nada de eso. Él simplemente vio qué cosa, que ellos querían aprender. Y cuando tú tienes un buen maestro y tienes un buen alumno, tú haces oro ahí. ¿Sí me entienden? Entonces, eso fue lo que Jesús vio en los 12, ¿no? Y bueno, les dio poder para sanar, para echar demonios, etcétera, 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 ¿no? Bueno, esta cuestión es cuestión también de fe, pero bueno, esas son otras cosas que hemos de tocar más adelante, ¿no? Y bueno, vamos ya a las partes finales del capítulo 3. Dice que otra vez vino, dice, mucha gente que no podían ni comer ellos, ¿no? Entonces los pobres estaban más ocupados que el presidente, ¿no? Entonces dice que al enterarse que sus parientes, a ver, sí, al enterarse que sus parientes, ¿no? Todo lo que le estaba pasando a Jesús y todo lo que estaba haciendo, ¿no? Dice que querían hacerse cargo de él, ¿no? Querían hacer cesar su obra, nos dice específicamente el deseado de todas las gentes. Hay mucho que decir ahí. Por lo que escuchaba de que no podían ni comer, que hasta nada milagros, etcétera, etcétera. Lo que decían los fariseos que sí, que tiene espíritu de demonio, no sé cuántito más. Por eso muchas cosas más, un poquito de envidia, de celos también de parte de los hermanos de él. Dice que fueron a él a verlo para ver si le hacían parar a su obra y que vuelva a su casa, a su vida tradicional, ¿no? Y bueno, porque, bueno, eso simplemente, ¿no?
Dice que los escribas decían que estaba poseído, ¿no? Y que todo lo que hacía lo hacía en nombre de Belcebú, ¿no? Esto ya lo vimos también en el libro de Mateo, ¿no? Y ahí fue cuando Jesús les dice, ¿cómo puede el diablo echarse a sí mismo? ¿Cómo puede un reino dividido estar establecido? No se puede simplemente, ¿no? Es como si yo, un caso hipotético, yo quisiera sacar un demonio en el nombre de Satanás. El demonio se me va a reír en la cara, ¿ya? Si es que al final también yo no termino poseído, ¿no? Entonces, pero si yo lo hago en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ese poder va a salir es por donde pueda, ¿no? Porque es la autoridad divina la que está ahí establecida. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, y ahí también nos pone la parábola, ¿no? De que es cómo se puede entrar en la casa del hombre fuerte si al hombre fuerte primero no lo vences, ¿no? Imagínense, a ver, yo entro en una casa a robar, en caso hipotético, ya, y adentro está un man que es karateca. Yo no voy a quedar, pero ni para la historia, ¿no? Pero ¿qué tal si yo entro con un arma, ¿no? Y puede ser el karateca que sea, un balazo no, no lo va a aguantar. Entonces yo, digamos, cojo al hombre y digamos que le disparo en la pierna, ¿no? Caso hipotético, ¿no? Lo vencí, entonces ahora cojo y robo toda la casa, ¿no? Entonces, de igual manera, Cristo solamente podía sacar a los demonios si él vencía a Satanás o si él era más fuerte que Satanás. Es lo que está tratando de decir. O sea, yo puedo hacer esto porque yo soy más fuerte que Satanás, está tratando de decir Jesús prácticamente, ¿no? Por eso los puedo expulsar, por eso puedo hacer lo que sea con los demonios. No tienen que hacerme caso a mí simplemente, ¿no? Prácticamente lo que más o menos hacía entender Jesús, ¿no? Y bueno, todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hemos visto que la blasfemia contra el Espíritu Santo es resistir persistentemente la voz de convencimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice no, y a los fariseos les decía, Él es el Mesías. No sean ciegos, abran sus ojos, vayan otra vez a los escritos, Él es el Mesías. Y yo creo que los fariseos era una continua, cada vez que Jesús hacía algo, ellos recordaban un pasaje bíblico que hablaba de eso. Pero ellos no querían, no quisieron hasta que, bueno, ya estaba en la historia, ¿no? Pero ellos insistían, no, él está poseído, ¿no? Pero realmente ellos sabían que su poder era divino, no, pero él está poseído por un demonio. Pero ellos sabían que era un poder divino. Pero ellos insistían en su necedad, ¿no? En fin. Dice que su madre y sus hermanos le llamaron. Él preguntó, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿No? Y bueno, dice que señalando a todos los que estaban sentados a su alrededor, dijo, esta es mi familia, ¿no? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi familia, ¿no? Simple y llanamente así, ¿no? Y eso ya también, ya lo analizamos en Mateo, mis queridos hermanos, ¿no? Entonces, ¿queremos ser parte de la familia de Cristo? Hagamos la voluntad de Dios. Es simple y llanamente así. Mis queridos hermanos, ha sido el estudio del día de hoy. Corto el video para los que estábamos acostumbrados, lo sé. Pero creo que es un descansito. Para lo que fue Mateo, fue bastante pesado Mateo, la verdad. Pero muy, muy, muy bueno también. Muy divertido, muy entretenido para mí al menos, ¿no? Y no hay citas del Espíritu, ni una cita ahí, pero bueno. Todas las citas ya las dimos en Mateo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto. Muchas gracias a todas las personas que me apoyan, ¿no? Ahí tienen mi número de WhatsApp para todas las personas que me quieran escribir al WhatsApp, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por WhatsApp. Ahí tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar. Por el momento, PayPal, tengo problemas con PayPal, así que está deshabilitado PayPal, pero bueno, ahí tienen otras maneras en las que pueden hacer llegar sus ayudas, mis queridos hermanos, para seguir. Si Dios lo permite, el próximo año vamos a ver qué hacemos con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Bueno, no el próximo año, perdón, cuando terminemos el año bíblico, porque estamos el próximo año. Vamos a ver qué hacemos con el Ministerio de Profecías Bíblicas, pero hay muchos proyectos, muchos planes, que sea Dios el que dirija la siguiente sección de Profecías Bíblicas, ¿no? La siguiente faceta. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.